I'm a dreaming, I've been looking for you when I'm sleeping. I've been calling out your name. Hey baby, we'll be forever young. Wanna spend the day and night with ya. Oh yes I do. Na, 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 I'll be right by your side. Na, 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 I'll be right by your side. Na, 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 you say. Na, 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 you say, you say, you say. Dream with ya, come with ya. Dream with ya, I'll come with ya. Dream with ya, take me with ya. I'll come with ya. Dream with ya, I'll come with ya. I'm a dreamer, I'm a dreamer. I'm a dreamer, I'm a dreamer. Hey baby, we'll be forever young. I'll be right by your side. I'll be right by your side. You say, you say, you say. Dream with ya, come with ya. Dream with ya, I'll come with ya. Dream with ya, come with ya. Dream with ya, I'll En el Professional Hospital de Guaynabo te podemos ayudar a verte como siempre has querido. Con más de 15 años de experiencia en el campo, haciendo aumentos de seno, abdominoplastía con liposucción y aumentos de glúteos con transferencia de grasa. Siempre utilizando las nuevas tendencias para que su recuperación sea más satisfactoria y con resultados de calidad. Con suites privadas, salas de operaciones modernas y con un personal de apoyo hospitalario de calidad. Cirugía plástica y reconstructiva, Dr. Luis Morel. ¿Buscas lucir unas piernas espectaculares? Y lo más importante, el procedimiento es 100% ambulatorio. En el Professional Hospital contamos con varias especialidades y oficinas médicas. Puedes visitar cualquiera de nuestros profesionales de la salud en medicina general, radiología, endocrinología, dermatología, ortopedia y mucho más. Date la vueltita. Tu salud va primero. Professional Hospital, siempre cerca de ti. Y hoy estaremos hablando de deportes, cómo benefician a la comunidad, qué beneficios sacamos de ello. De eso y más estaremos hablando en Trending con Ángel Javier. Las entrevistas más exclusivas, los temas más trending. Ya comienza Trending con Ángel Javier. Ángel Javier. Bienvenidos amigos a Trending con Ángel Javier. Yo soy Ángel Javier y recuerda que me puedes seguir en mis redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y Twitch. Solamente escribes Ángel Javier DPB. También me puedes buscar en Telegram como Trending con Ángel Javier. Y hoy, como le dije al principio, vamos a estar conversando sobre deportes, en particular el béisbol, ya que es un deporte muy querido y muy importante también en Puerto Rico. Y vamos a estar hablando de la historia, primero cómo ha evolucionado, las figuras que ha producido y el impacto que eso tiene en la vida de muchas personas y en especial cómo influye y beneficia a las comunidades donde practican deporte. Y para eso hoy tenemos a un invitado sumamente especial, que lo es el señor Giancarlo Valentín. Giancarlo Valentín es un ejecutivo de Professional Hospital de Guaynabo, pero también es
un fan apasionado del béisbol en Puerto Rico y también un historiador sobre el béisbol, ¿verdad? Un historiador aficionado. Así que le damos la bienvenida a Giancarlo Valentín. Saludos, Giancarlo, bienvenido. Saludos, Ángel, y saludos a toda tu audiencia. Es para mí un gran honor poder estar aquí compartiendo contigo y pues reconectándonos nuevamente. Y para que la gente sepa, hoy no vamos a estar hablando de salud, ¿verdad? Hoy estamos haciendo un paréntesis de estos temas tan cargados, ¿no? Y vamos a estar hablando del deporte. Y más en Puerto Rico, que es bastante apreciado, como es la pelota o el béisbol en la isla. Y sé que tú eres un gran fanático, me dicen que casi historiador del deporte en Puerto Rico. Eso es así. El béisbol es un deporte que en Estados Unidos, Latinoamérica y realmente a través del mundo, pues une a gran cantidad de personas. En Puerto Rico pues se comenzó a jugar desde hace mucho tiempo, inclusive antes del cambio de soberanía, cuando todavía Puerto Rico pertenecía a las últimas posesiones de España. Ya en Puerto Rico se jugaba béisbol, y en mi caso pues a través de mis padres y de mi abuelo, pues desarrollé ese amor. Como jugador no era muy bueno, así que ahí en el terreno no lo pude desarrollar, pero ya en todo lo que tiene que ver con el ambiente del juego, pues siempre lo he disfrutado mucho. Y pues ahora en mi faceta como miembro del equipo del Professional Hospital Guaynabo, pues tengo la oportunidad de representar a la institución y colaborar con equipos, más recientemente los Cangrejeros de Santurce, en el béisbol profesional, que pues nos hemos unido a ellos por los pasados años. Y pues esperamos que salgan victoriosos con ese campeonato. Y ese es un equipo dentro del béisbol, un equipo histórico, por decir legendario, dentro de lo que es el béisbol en la isla, ¿no? Ahí estuvo figuras como Roberto Clemente. Eso es correcto. La historia de los Cangrejeros es bien interesante. Comenzaron, si mal no recuerdo, para la segunda temporada que se jugó béisbol profesional en Puerto Rico, y fueron fundados por la figura de Pedrín Zorrilla, que hoy día lo recordamos porque hay muchos coliseos y canchas que llevan su nombre, pero Pedrín pues fue un ejecutivo de varias empresas internacionales en Puerto Rico, y colaboró en fundar una de las franquicias más exitosas, que fueron los Cangrejeros de Santurce. Y también pues fue instrumental en lograr firmar a Roberto Clemente, que se encontraba jugando béisbol AA, que tal vez más adelante podemos explicar, repasar un poquito lo que es el béisbol AA, con los Mulos de Juncos, y Pedrín Zorrilla lo vio y lo firmó para los Cangrejeros de Santurce. Y ahí pues Roberto Clemente tiene esta etapa de desarrollo que eventualmente culmina con ser firmado como profesional y jugador de Grandes Ligas. Así que, como tú dices, una franquicia bien histórica. Bien histórica, ¿no? Y Roberto Clemente es una figura muy, muy querida, no tan solo en Puerto Rico, básicamente en cualquier lugar donde se juegue béisbol. Es una figura que respeta, ¿no? Que con su historia, ¿verdad? Y su vida básicamente al servicio de las demás personas. Te quería preguntar, ¿verdad? Ya que estamos en estos temas deportivos, y es interesante cómo en Puerto Rico muchos años atrás, quizás hoy no con la misma cantidad que antes, se producían figuras importantes, ¿no? Que enorgullecían a la isla y ponían el nombre de Puerto Rico en alto en el área del deporte. También estaba, y sé que eso tiene como una relación sentimental con ese equipo, con el equipo de Florida, ¿verdad? Que también tiene su historia, que no es solo los Cangrejeros. Pues sí, como tú dijiste, inclusive esos dos temas se mezclan muy bien, porque en el caso de Puerto Rico, en el 1938, a nivel internacional, se da la primera copa que le llamaban el Baseball Cup, World Cup of Baseball, como soccer, pero de béisbol. Sin embargo, solamente pudieran jugar
peloteros que no fueran considerados profesionales, entiéndase que no recibieran en aquellos entonces paga por jugar, Ok. solamente podían ser como jugadores olímpicos, no podían recibir paga. Hasta ese entonces en Puerto Rico se jugaban los profesionales junto con los aficionados, que es como se le llaman a las personas que pues pueden tener un trabajo de maestro por el día y por la noche jugaban béisbol. Pues para el año 38, con motivo de no quedarse fuera de más ninguna mundial, pues se comienzan a crear una liga aficionada que terminaron siendo dos ligas, el béisbol clase A y el béisbol AA de Puerto Rico, Ok. y la liga invernal, que es la que hoy día se llama la Liga Roberto Clemente, donde están los Cangrejeros de Santurce, los Criollos de Cagua, etcétera. Pues como tú mencionas, pues actualmente en la liga invernal, que se llama Liga Profesional Roberto Clemente, pues tengo la oportunidad de seguir a los Cangrejeros de Santurce, que de paso este año también Daddy Yankee se unió como uno de los miembros socios de la Junta de Directores, y creo que ha sido muy, muy positivo para la fanaticada. Y en el béisbol AA, que es este béisbol que con raíces aficionadas, aunque ya no todos los jugadores son aficionados, pues soy fanático de los Titanes de Florida, del pueblo de Florida de Puerto Rico, que es el pueblo más joven, está cumpliendo ahora mismo 50 añitos Jovencito, sí. de su fundación. Y pues estos dos mundos se unen porque tenemos la dicha de que en los tiempos de antes, como los jugadores de Puerto Rico, la manera en que se seleccionaban era diferente a hoy día. Cualquier jugador que tuviese talento podía ser firmado por un escucha. Pues había muchos jugadores de béisbol AA, especialmente de los Titanes de Florida, que daban un salto al profesionalismo. Entre esos jugadores son varios, son decenas, pero de los hijos de Florida está José Carlos Charlie Montoyo, que ascendió al profesionalismo, y hoy día pues luego de una larga trayectoria como dirigente de ligas menores con la organización de Tampa, hoy día es el dirigente de los Blue Jays de Toronto, de los Azulejos de Toronto, y pues tenemos la oportunidad de recibirlo en el estadio Irán Bithorn para que se unan esos dos mundos, el mundo del béisbol aficionado, béisbol AA, con el mundo del béisbol profesional, en un homenaje a José Carlos Charlie Montoyo. No, y que es interesante, ¿verdad? Entonces, esa trayectoria desde sus inicios, desde donde sale y toda esa ruta que ha cogido hasta donde está hoy en día. ¿Cuánto tiempo llevaba, por decir quizás, sin venir a la isla, o que la fanaticada no pudiese como que interaccionar con él? Sí, pues Charlie fue recibido aquí en Puerto Rico luego de su nombramiento si no me equivoco fue el 1 de diciembre del 2018, y ya estamos en el 2021, así que ya estábamos entre los 2 a 3 añitos de esa visita, y la realidad es que Charlie ha sido, luego de su nombramiento, un dirigente sumamente exitoso. Ahora mismo tiene la dicha de dirigir a Vladimir Guerrero Jr., está el pitcher José Berrío, que también es de ascendencia puertorriqueña. Creo que el jugador José de León firmó un contrato de ligas menores también con los Blue Jays, y interesantemente José de León también tiene raíces florideñas, porque pues la familia de León es una familia de mucha trayectoria en nuestro pueblo de Florida. Y entonces pues Charlie tiene un núcleo de jugadores de todas las nacionalidades, boricuas, latinos de otros lugares, pues ya otros compañeros norteamericanos, etcétera, en adición a que está representando el único equipo en Grandes Ligas que no está propiamente dentro de los 50 estados de los Estados Unidos, y ha hecho un trabajo excelente, y los Blue Jays le han renovado su participación y su contrato, por lo que demuestra y es un testamento del excelente trabajo que está haciendo Charlie Montoyo como dirigente, que fue de paso el 4º dirigente con raíces boricuas en ser seleccionado, y pues eso es ya es un ícono no solamente florideño, sino un ícono de todo Puerto Rico. No, y imagínate, ¿verdad? Y saliendo de Florida, que es como aparte del pueblo más joven, es pequeñito, ¿verdad? Que sí. Fue barrio de Manatí, ¿verdad? Y luego de Barceloneta y
Exactamente. Y es Eso es así. y es interesante, pues realmente en el béisbol, ¿verdad? Tuvo su historia en Puerto Rico y dio muchas figuras. Hoy en día como que las sigue dando, pero no sé por qué razón como que no tienen ya tanta prominencia o no suena tanto en los medios, quizás. ¿A qué se debe, si puedes decir o si se sabe alguna razón de lo que suceda? Sí, pues yo me hacía esa misma pregunta y sin duda alguna pues el talento lo tenemos y estos últimos años, gracias a Dios, hemos visto un resurgir, especialmente en esta cepa de Carlos Correa, Francisco Lindor y el propio Javier Báez. Este año también tuvimos la experiencia de ver a Rosario con Atlanta, pero aún así tenemos esta percepción de que no es lo mismo que era en los años 90. Y yo creo que, como todo, son muchas razones, pero la más influyente es que el sistema del draft, que es como el sorteo, donde se seleccionan los jugadores por las franquicias, anteriormente no incluía jugadores de Puerto Rico, o sea que podían venir, por ejemplo, los Yankees de Nueva York, iban a un parque de pelota, como es el parque Norberto Montoyo en Florida, veían 3 jugadores que les gustaban, salían al estacionamiento, los firmaban, se lo llevaban para Estados Unidos y se iban desarrollando. Hoy día ya eso no se permite, porque tienen que pasar a través de un sorteo, de forma que los jugadores de Puerto Rico tienen que competir contra jugadores que llevaron jugando béisbol a nivel de escuela superior, high school baseball, y béisbol a nivel de colegio, college baseball. Y en Puerto Rico, con excepción de las academias que se están desarrollando ahora, que está la de Cagua, donde tuvo Carlos Correa, está la de Florida precisamente, que fue fundada por Carlos Beltrán, y creo que hay otra en el municipio de Ceiba. Esas escuelas no dan para pues todas las personas que ¿verdad? Que antes se firmaban, y entonces pues contrario a los Estados Unidos, que hay un torneo, por ejemplo, a nivel de universidad, hay un torneo bastante robusto de béisbol que le permite a los jugadores seguirse desarrollando. Entonces, pues en Puerto Rico tienes que tratar de entrar a una academia especializada, o pues, como en el caso de Francisco Lindor, ya cuando tenga cierto nivel de talento, pues hacer la transferencia al estado de Florida para pues lograr continuar el desarrollo. Sí, es interesante que yo a veces muchos pensaban que no había un torneo de béisbol universitario. Lo hay, se llama la Liga Atlética Universitaria, que en Puerto Rico conocemos como la LAI, LAI. Pero el torneo es bien corto, es de 10 o 12 juegos, y hay una crisis también, o aparenta haber una crisis, porque no soy experto, pero por lo que he visto en los medios de Facebook y de lo que han compartido los árbitros, hacen falta más árbitros en Puerto Rico para poder jugar unos torneos más largos y que nuestro talento se siga desarrollando. El mismo béisbol AA, aunque ya hace mucho tiempo no era una cantera de talento para jugadores con experiencia profesional, como hoy ya no podemos participar del draft, pues sí hay uno que otro jugadores que tienen la oportunidad de brincar al profesionalismo desde el béisbol AA. En el caso de los Titanes tuvimos en el 2007-2008 tuvimos un receptor que firmó el profesionalismo, y más recientemente pues tuvimos un lanzador en el 2017 de apellido Quiñones, que pudo brincar al profesionalismo y establecerse como un lanzador profesional y participar en la Liga de Béisbol Invernal en Puerto Rico. Así que estamos el béisbol está como en un pequeño resurgir, pero aún así estamos buscando talleres donde nuestros jóvenes se puedan seguir desarrollando, a pesar, ¿verdad?, de que el escenario ha cambiado un poquito. Y que como dice lo de los árbitros, que realmente si tampoco hay como que mucho taller para los atletas, pues es más complicado, ¿verdad? Trabajar el tema de los árbitros. Y teniendo en cuenta, ¿verdad?, pues la situación actual también de Puerto Rico, que por lo general el béisbol era como que bastante incentivado por el gobierno, ¿no? Eso es correcto. Inclusive todavía existe un torneo, el béisbol clase A, y cuando digo clase A y AA no son profesionales, como en Estados Unidos. Si digo clase A o AA, pues ya pertenecen a una organización de Grandes Ligas. Aquí hay
el torneo de clase A es auspiciado y por el Departamento de Recreación y Deportes, y es un torneo bien bueno en el sentido de que los costos para los equipos no son muy altos. Por ejemplo, una franquicia en otra liga puede costar $2,000, $2,500 por temporada, más los uniformes son como $3,000, más el arbitraje, etcétera. Sin embargo, en el béisbol clase A con $500 prácticamente se puede jugar gran parte de una temporada. Pero es un torneo que es bien de pueblo también, y no tiene tantas estructuras organizacionales, pero sí el gobierno pues sigue fomentándolo, pero todavía pues falta un poquito más, y el tema de los árbitros es difícil porque cuando fanáticos estamos como asistiendo al parque, pues usualmente tendemos a gritarle a los árbitros, sí. Los strikes y las bolas que no nos gustan, pero la realidad es que ellos están haciendo un trabajo muy, muy sacrificado, usualmente bajo el sol, cuando son las ligas juveniles y las ligas que juegan domingo. Y en Puerto Rico, luego del huracán María, casi todas las ligas tuvieron que jugar una cantidad de juegos domingos durante el día porque los alumbrados se habían caído. Y entonces pues estos árbitros tienen que hacer un trabajo bien sacrificado y de poco tiempo, porque nosotros como fanáticos tenemos tiempo para hacer las decisiones y verlo, pero ellos tienen que decidir al momento. Y pues tenemos que, si queremos mejorar la calidad del arbitraje, pues tenemos que apoyar un poquito más la gran gesta que hacen los árbitros y que pudiesen hacer otros si siguen. De paso, Puerto Rico cuenta con buenos árbitros también a nivel de grandes ligas. Yo no me sé de memoria los nombres, pero sé que hay un contingente que ha llegado a arbitrar juegos de Serie Mundial y Clásico Mundial y todo ese tipo de espectáculos. No, y sí, ciertamente Puerto Rico, y no tan solo, ¿verdad?, con los árbitros y en el béisbol, en muchas áreas Puerto Rico sirve como cantera de talento y se exportan, y a veces es una pena que ni se caramba, si hubiese una manera de nosotros aprovechar ese talento y resurgir, ¿verdad?, y mejorar la situación, porque incluso lo mismo del deporte es una alternativa para ayudar con la situación que hay como con los problemas económicos, la situación económica en la isla, porque eso también genera dinero, genera empleo. Hay personas pues que incluso por ver un buen juego de béisbol viajarían y se mueven, ¿sabes? Que hay mucho para trabajar, pero también entiendo, ¿verdad?, que necesita una base para que eso se pueda desarrollar. Volviendo un poco atrás a lo que estabas comentando, te pregunto, ¿a qué se debe ese cambio en la manera de reclutar a los jugadores en Puerto Rico? Pues mira, tan reciente como hoy, yo estaba viendo que cuando se dan las negociaciones, que las grandes ligas, nosotros como fanáticos los vemos como un bloque todo unido, pero la realidad es que hay dos bloques: están los dueños de los equipos y están los jugadores, que están representados por una unión. Y entonces pues las grandes ligas, cada cierto tiempo ellos tienen que hacer firmar un acuerdo que es lo que le llaman el Collective Bargaining Agreement, que es como el acuerdo por el cual se van a regir ambos grupos, y esos acuerdos duran una cantidad de años. Y obviamente pues los dueños usualmente buscan, como en el caso de los equipos de grandes ligas, son son negocios como cualquier otro, pero ellos buscan tratar de maximizar los ingresos durante la temporada, y en el caso de los jugadores pues también buscan maximizar los ingresos. El béisbol es distinto a otras ligas de deporte como el NFL y la NBA, porque en el béisbol no hay lo que llamamos un máximo de salario, no hay un salary cap. No hay el tope ese salarial que... Exactamente. Y entonces pues eso en gran parte se dio con motivo de que la unión de jugadores pues se mantuvo bastante firme en oponerse a eso, y pues cada cierto tiempo se dan cambios en base a esas negociaciones. Uno de los en el transcurso de esas negociaciones se propuso de que Puerto Rico se incluyera como parte del draft, que fue la decisión que, si hubiese sido equitativa para todos los países, pues no hubiese sido tan adversa.
Okay. Pero en el caso de Puerto Rico, pues es el único país caribeño que se le aplica la participación del draft y a los otros no, pues causó que los equipos de Grandes Ligas se movieran hacia esos países donde no tenían que participar en el sorteo y donde podían invertir en los jugadores. Realmente no sé de quién fue idea, si fue de la unión de jugadores, del Players Union, o si fue una idea de los dueños, pero lo cierto es que no ha sido del todo positivo. Ahora en estos últimos días que estamos viviendo hay un tranque en las negociaciones porque el acuerdo expiró. Y una de las propuestas que se hizo fue el implantar un sorteo, un draft para todos los jugadores internacionales. Pero yo veo, no lo veo probable de pronto que eso vaya a ocurrir. Pero sí, creo que en ese tipo de negociaciones, como fanáticos, a veces decimos, bueno, eso es allá una batalla entre ellos, no le podemos prestar atención, pero definitivamente lo que se decida ahí afecta lo que va a pasar con los jugadores puertorriqueños que están en la Grandes Ligas, los jugadores profesionales que están subiendo y los jugadores jóvenes que quieren llegar a la Grandes Ligas, porque no se puede planificar el futuro si no se ve cómo se está desarrollando estos acuerdos al presente. So que yo creo que ese es el mayor cambio. Voy a estar estudiando también el tema un poco más de cerca, porque definitivamente queremos lograr que Puerto Rico, a pesar de que somos muy exitosos en otros deportes, en el baloncesto hemos sido muy exitosos, en el soccer, fútbol, llegamos a tener los Islanders que fueron campeones de un torneo anteriormente. Sigo pensando que Puerto Rico es un pueblo beisbolero y a pesar de que el juego pues ha sufrido, porque también el juego es un poquito más lento que otros deportes y requiere un conocimiento bien técnico de que es un out, que es un strike, que es una bola de foul. Pero yo entiendo que el béisbol puede triunfar sin ir al menoscabo de todos esos otros deportes que han seguido resurgiendo en estos últimos años. Que han salido, ¿no? Y me parece interesante, Giancarlo. Ahora nos toca ir a una pausa. Siempre pasa esto, uno se envuelve como en buenas conversaciones y el tiempo pasa rápido, pero tenemos ese compromiso, ¿verdad? Que irnos a una pausa comercial. Regresamos luego de estos comerciales. Recuerda que estás escuchando Trending con Ángel Javier. Regresamos. Trending con Ángel Javier. Ángel Javier. En el Professional Hospital contamos con varias especialidades y oficinas médicas. Puedes visitar cualquiera de nuestros profesionales de la salud en medicina general, radiología, endocrinología, dermatología, ortopedia y mucho más. Date la vueltita. Tu salud va primero. Professional Hospital, siempre cerca de ti. ¿Buscas lucir unas piernas espectaculares? Y lo más importante, el procedimiento es 100% ambulatorio. En el Professional Hospital de Guaynabo te podemos ayudar a verte como siempre has querido. Con más de 15 años de experiencia en el campo, haciendo aumentos de seno, abdominoplastía con liposucción y aumentos de glúteos con transferencia de grasa. Siempre utilizando las nuevas tendencias para que su recuperación sea más satisfactoria y con resultados de calidad. Con suites privadas, salas de operaciones modernas y con un personal de apoyo hospitalario de calidad. Cirugía plástica y reconstructiva, Dr. Luis Morel. Trending con Ángel Javier. Ángel Javier. Bueno, mis amigos, ya estamos de regreso con Trending con Ángel Javier. Recuerda que me puedes seguir en mis redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram y también en Twitch. Escribes Ángel Javier DPB. Y para los que están sintonizando ahora, estamos hoy conversando con el señor Giancarlo Valentín, que es ejecutivo del Professional Hospital en Guaynabo. Pero hoy estamos hablando de béisbol. Hoy hicimos una pausa, ¿verdad? Porque hay eventos importantes que están que están aconteciendo precisamente en este fin de semana.
Y estábamos antes de la pausa, Giancarlo, estábamos hablando de este cambio en el reclutamiento de los atletas, ¿verdad? Que entonces estaban formando parte del draft y estaba afectando también entonces el futuro, por decir, del béisbol en Puerto Rico. ¿Cuál es la diferencia principal? O sea, ¿por qué es ese impacto? O sea, de cambiar de un proceso a otro, ¿cuál es la diferencia en ese proceso? Sí, pues como hayamos comenzado a explicar anteriormente, el sistema que estaba antes permitía que los equipos Grandes Ligas venían a Puerto Rico. Exacto. A través de sus escuchas a observar el talento. Inclusive si usted va a un juego y usted ve una persona con una pistolita detrás del home plate, pues más probable que no, esa persona es un escucha de algún tipo de organización de béisbol. Y esas personas antes eran mucho más numerosas en Puerto Rico y también tienen mucho más libertad de acción y de contratación de lo que tienen hoy día. Entonces, pues al darse esta situación de que un jugador, por ejemplo, ellos ya no lo pueden firmar, o sea que no pueden garantizar que va a jugar con él, no le pueden dar un contrato, o sea que vamos a suponer que yo veo Ángel Javier es un joven lanzador que tiene una velocidad de 92 millas por hora y tiene 16 años. Pues antes yo lo podía firmar al momento, inclusive en el caso de, por ejemplo, Iván Rodríguez, el receptor, él firmó siendo sumamente joven, tenía algunos, 16 años, y firmó siendo un niño y se terminó de desarrollar allá en Texas, inclusive se casó ya allá estando en Texas y todo. Hoy en día, si venían los Texas Rangers a Puerto Rico a hacer la inversión que hicieron en Iván Rodríguez, pero cuando llegaba el día del draft, ya después que Iván estaba fuerte, preparado, había jugado muchos juegos, venían los Yankees de Nueva York y decían, yo selecciono a Iván Rodríguez o yo selecciono a Ángel Javier, que es un buen jugador. Los Texas Rangers decían, wow, después de nosotros invertir mucho dinero en ese jugador, nos lo van ahora a coger otro equipo. Que de paso, eso fue lo que le pasó al jugador Roberto Clemente de otra manera. Roberto originalmente llenó su contrato profesional luego de los Cangrejeros de Santurce con los Dodgers de Brooklyn, pero Brooklyn y los Dodgers tomaron tiempo en elevarlo a las Grandes Ligas porque ya tenían que tener un equipo bastante talentoso y siempre se ha dudado si hubo un componente racial en el sentido de que ellos tenían la preocupación de que fueran muchos jugadores de una extracción minoritaria, pero nunca se ha sabido realmente la razón. Lo cierto es que los Dodgers tenían un ejecutivo que se llamaba Branch Rickey, que fue el que trajo también a Jackie Robinson, y Rickey se había mudado a Pittsburgh con los Piratas de Pittsburgh, y entonces pues él conocía de Roberto Clemente, y a pesar de que estaba en la organización de los Dodgers, como los Dodgers no lo habían puesto en su roster del equipo de Grandes Ligas, para esos tiempos había una regla que decía que tú podías seleccionar un jugador de otro equipo que no estuviese firmado, y entonces pues, así los Piratas de Pittsburgh seleccionaron a Roberto Clemente, y en el caso de Roberto Clemente le funcionó muy bien para Pittsburgh porque ganaron 2 campeonatos de Serie Mundial y tuvieron el mejor guardabosque derecho en la historia, pero los equipos no les gusta que le suceda eso, entonces pues ellos son bien renuentes a invertir en jugadores, y es posible que hasta las reglas hoy día lo prohíban. Yo realmente no sé cómo están configuradas las reglas hoy, pero lo cierto es que en Puerto Rico, comparado con, por ejemplo, la República Dominicana o algún otro país en América Latina, pues ya no se permite eso. Pero el beneficio que hemos tenido es que nuestra hermana isla dominicana pues ha tenido el beneficio de saciar esta sed de béisbol, y cada vez que ellos tienen un triunfo, pues nosotros nos sentimos exactamente nosotros, porque realmente estamos unidos como isla hermana, claro, como isla hermana, y pues
Nos gusta mucho, lo hemos visto en Grandes Ligas, la buena relación que se da. Por ejemplo, recientemente vimos a Yadier Molina, que es de Puerto Rico, encontrarse con Albert Pujols, que es de la República Dominicana, intercambiaron sus jerseys y siempre han formado como que está bien especial relación. Y entonces pues yo creo que realmente no es cuestión de uno lamentarse, sino como han hecho el propio Carlos Correa, Francisco Lindor, Eddie Rosario, es buscar las alternativas. Las alternativas sí, para llegar. Que básicamente, según entiendo, la diferencia es que ya, por decirlo, ¿verdad? A mi manera, que no tengo tanto conocimiento como tú en el béisbol, que básicamente al entrar dentro del draft, pues ya como que los equipos no invierten en el desarrollo del jugador. Entonces, exacto, se tienen que desarrollar ellos por su cuenta. Y en Puerto Rico no hay las condiciones para desarrollar. Inclusive hay una escuela que yo no sé si ya la terminaron, y es posible que si la terminaron pues me disculpa, pero en Comerío hay una escuela de béisbol, eso que ya Puerto Rico se está adaptando a tener 2 o 3 escuelas, y esa de Comerío es notable porque cuando yo la vi contaba con el apoyo del gobierno, iba a ser una escuela pública dedicada al béisbol, contrario a las otras escuelas que son entes privados, eso que yo creo que Puerto Rico está haciendo la transición poco a poco, okay. Pero no podemos dormir, tenemos que seguir aportando, y no, los economistas están divididos en el impacto del deporte, de las comunidades, eso que pues yo entiendo que es un impacto positivo, porque por ejemplo en el caso del béisbol AA por lo menos, nosotros hemos visto cómo cuando llegan las series de postemporada, los postseason games, tenemos personas que visitan desde otros pueblos, por ejemplo Calley, Junco, Salinas, que no tenían ninguna otra razón para visitar el pueblo de Florida, pues van, invierten en el comercio, conocen y crean lazos de amistad. Inclusive los mismos jugadores, si no son necesariamente del área de Florida, de pueblos limítrofes, muchas veces llegan a Florida y se establecen y terminan quedándose en Florida, se casan y estableciendo relaciones. Y en Grandes Ligas pasa más todavía, porque los juegos de Serie Mundial, como tú sabes, ahora estamos celebrando la victoria de Atlanta en la Serie Mundial, que ha sido un atractivo, porque muchas personas, por ejemplo, conozco personas de Puerto Rico que viajaron hacia Atlanta para la Serie Mundial, de todos Estados Unidos, y al igual que las Olimpiadas, siempre se reconocen como que ayudan a desarrollar el espíritu de las ciudades. En el caso de Atlanta, pues quedaron muchos estadios, el mismo Turner Field se construyó para las Olimpiadas. Pues yo entiendo que las series mundiales también logran servir de catalítico para la identidad de los pueblos. Inclusive en el caso de Atlanta me alegró porque siempre en Atlanta el dueño del equipo es la corporación de Liberty Media, si no me equivoco, y siempre se entendía que por ser una corporación y no ser un individuo, pues que no se iban a preocupar por desarrollar el talento, que Atlanta nunca iba a ser exitoso mientras estuviera esa corporación. Y en efecto, pues ellos han ganado su división en 4 ocasiones consecutivas en estos últimos años, y pues ganaron la Serie Mundial, so que en efecto pues han servido como una muestra de lo que es posible. Y por el otro lado, en el lado del béisbol AA, pues Florida tuvo un equipo de béisbol clase A en el año 64-65 que se coronó campeón, y eso fue, perdóname, 65-66, y apenas 4 o 5 años después de eso lograron fundarse como municipio. Así que yo siempre he entendido que el coronarse como campeón de Puerto Rico fue lo que los ayudó. Los impulsó a ponerse en el mapa, y por eso siempre pienso que en el caso de ciertas ciudades el béisbol es como parte de la identidad, está como en el DNA. Y yo creo que eso es algo que aplica a Puerto Rico en general, aplica a las ciudades de Estados Unidos, y definitivamente en las ciudades un poquito más alejadas de los cascos urbanos y la metrópoli, pues también
el béisbol se desarrolla y logra esta pasión entre los fanáticos. Sí, exacto, sí. No, y esa unión, ¿no? De como del sentido de comunidad. Fíjate, curiosamente que habla de lo de identidad de pueblo, hace en programas anteriores estaba entrevistando a una persona que era de Vega Alta y estaba sacando un libro sobre la historia del equipo de béisbol, de los maceteros, creo que sí, los de las figuras y demás, y es interesante como realmente eso crea la identidad también del pueblo, ¿no? Sí, los maceteros fueron en una época uno de los equipos que tenían lo que nosotros le llamamos un trabuco, que es un equipo bien montado. Recientemente, en el 2015, los Titanes de Florida tuvieron que jugar una gran cantidad de juegos contra los maceteros porque se seguían encontrando en una serie de playoffs un poquito extrañas. Sí. Y pues le desarrollamos mucha rivalidad en ese entonces, pero posteriormente amistad. Y me gusta que se documente la historia del béisbol AA porque hay personas que dejan su vida en ese terreno de juego. Yo quería enseñarte en Puerto Rico hay una persona que se llama Pedro Carlos Lugo que escribió este libro que se llama Béisbol AA. Esta es la historia y tiene muchas anécdotas de todas las personas que han compuesto la liga. Y en el caso de Florida, pues yo estoy trabajando lo que se llama los 50 años de los Titanes, con esta carátula alusiva a un uniforme que usaban los Astros de Houston, que fue el uniforme que usó Florida cuando quedó campeón. Y pues yo creo que es bueno que eso se rescate porque a veces nuestros mismos abuelos jugaron del béisbol AA y a veces nosotros no lo sabemos, o del béisbol clase A no le preguntamos. Y es bueno capturar todas esas anécdotas porque son héroes y nos sirven de ejemplo. A veces cuando yo tengo que hacer algo difícil en mi trabajo, pues yo siempre pienso en los jugadores de béisbol, como hemos tenido jugadores que han tenido que jugar con lesiones, correcto, han tenido un familiar que falleció y como quiera tienen que participar y representar al pueblo y esa historia pues nos engrandece, nos motivan, exacto, dar lo mejor de nosotros. Sí, que ese es uno de que realmente el beneficio de los deportes, si tú lo miras bien, es mucho más allá de lo económico, que obviamente el factor económico es también uno bien importante, pero si tú logras a los niños entrenarlos en alguna disciplina del deporte, nos quitaríamos muchos dolores de cabeza que tenemos en el futuro, ¿verdad? Yo lo creo, inclusive una teoría que he escuchado es que a los niños, usualmente los varones y ahora cada vez más también las niñas, el jugar en los deportes en equipo te prepara para el trabajo, porque en la escuela usualmente uno trabaja de forma individual, pero cuando uno sale al mundo pues de los trabajos, pues tienes que trabajar en grupo con otras personas. Y si no has tenido una experiencia como esa en tu juventud, se puede hacer un poco cuesta arriba, hacer ese clic trabajando con personalidades distintas, con metas distintas, distintos. Pero el deporte nos ayuda, y en el caso de béisbol es un deporte bien, el fútbol también es así, bien, que tiene que ser bien en equipo, exacto. No se puede hacer un jugador solamente, y a mí por lo menos pues eso es algo que me fascina. No, y tiene también esto que une a la comunidad. De hecho, aquí en la ciudad donde yo vivo, pues tenemos la escuela, ¿no? La escuela superior de la ciudad, y tiene sus equipos de fútbol y el de béisbol y soccer y demás, y cada vez que ellos juegan, pues ya eso es como que una algazara en la ciudad, y va todo el mundo allá a ver el juego y usando los colores y también pues algo bonito, porque es una manera como de mantener unida a la comunidad, y la gente se relaciona y es y es importante, ¿verdad? Máxima en estos tiempos que estamos viviendo así con tanto estrés y tantas cosas, por poder sacar tiempo. Y lo más importante que entonces los jóvenes también tienen su tiempo ocupado, que no están por ahí perdiendo el tiempo, metiéndose en problemas, sino que
tienen algo que hacer y a su vez van adquiriendo destreza como las de jugar en equipo, trabajar en equipo como tú bien señalas y la disciplina. Tú sabes que van cogiendo ya disciplina y eso realmente es sumamente importante para cualquier cosa que tú quieras hacer en la vida. Que por eso yo digo que el beneficio del deporte es muy amplio, ¿no? Y en estas situaciones que se están enfrentando en la isla, yo creo que es un buen momento quizás tanto para el gobierno reestructurar sus programas deportivos, si es que todavía existen. Me imagino que sí, ¿no? Como están las cosas y la empresa privada también, ¿sabe? Como entrar a alguna especie de diálogo y ver cómo se maneja. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que pues, en la empresa privada tenemos una oportunidad dorada de unirnos con nuestras comunidades a través del deporte, y quiero mencionar que es bien importante que las niñas y estas jóvenes y damas, mujeres de todas clases que nos escuchen, sepan que el béisbol cada vez más es también bien influenciado por la participación femenina. No solamente ya hay gerentes generales en las grandes ligas que son mujeres bien conocedoras del béisbol, sino que, por ejemplo, en Puerto Rico, pues ya hay una liga de béisbol superior femenino. No es softball lo que utilizarmente asociamos. Exacto, cantera, sí, era que el béisbol de hombre y softball para las mujeres. Los que quieran jugar softball, pues también es un deporte muy bonito, pero si les gusta el béisbol, pues en Puerto Rico todavía, o más que nunca realmente, han tenido temporadas bien exitosas de béisbol superior AA femenino, y en Estados Unidos se han firmado varias jugadoras profesionales que han jugado en equipos de varones. En el béisbol AA masculino tuvieron la presencia de Yamilet Quiles en el pueblo de Utuado, que fue la primera fémina que jugó. Y en Japón también hay un contingente bastante grande de mujeres que juegan béisbol. Así que yo entiendo que el béisbol tal vez tarde un poquito más comparado con, por ejemplo, el soccer, que logró una buena recepción entre las niñas, pero yo creo que ya está llegando el momento de que las niñas también se están dejando sentir en el terreno de juego. Hay una película que se llama A League of Their Own, que es más o menos histórica, más o menos ficción, pero relata una liga que se fomentó durante la guerra, creo que fue la Segunda Guerra Mundial, que casi todos los hombres pues se fueron para el ejército y formaron una liga no era exactamente una bola de béisbol, pero era para efectos prácticos era una liga de béisbol femenino. Y esa película pues relata bastante bien lo exitosa que fue esa temporada, y yo entiendo que hay un espacio bien grande y una oportunidad bien positiva para ese equipo, y Puerto Rico tiene un equipo internacional de béisbol femenino que acá en Professional Hospital tuvimos la oportunidad de ser auspiciadores en el pasado, y fue una de las experiencias más bonitas, pues poder contribuir un granito de arena al éxito de nuestras chicas. Y yo creo que si el béisbol va a seguir siendo exitoso a nivel mundial, pues tenemos que incluir a las mujeres para que nos den una nueva dimensión de lo que es jugar béisbol. No, claro, y es importante porque eso a su vez pues sigue estimulando, ¿verdad?, a que nuevas personas se sigan sumando. Realmente yo veo pues oportunidades, ¿no?, para mejorar y fortalecer esa área que pudiera estar pues un poco complicado ahora mismo la situación, pero hay alternativas. Y hablando de eso, está el evento de Charlie Montoya que me estabas comentando, aprovechando que ya estamos como en los minutos finales de los que estén allá en Puerto Rico. Yo digo allá en Puerto Rico, pues yo estoy en Atlanta, ¿ves? Para el que está por radio, que todo esto. Cuéntame de ese evento. Pues mira, desde las 2 de la tarde en el estadio Irán Bithorn vamos a estar recibiendo a Charlie en las actividades prejuegos. Es el día del día de Professional Hospital, que se celebra todos los años con los Cangrejeros de Santurce, y este año pues tuvimos la fortuna de que coincidió con la estadía de Charlie
en Puerto Rico. Entonces pues vamos a tener muchas personas de su familia, sus papás, miembros del municipio de Florida. Esperamos que nos acompañe el alcalde José Rena Polanco, que también es un acérrimo fanático del béisbol en todas sus facetas, y integrantes tanto del equipo campeón de Florida de 1982 como de los Titanes de Florida actuales del 2021, para hacerle un reconocimiento a Charlie como una de las piezas clave del béisbol de Puerto Rico, tanto en su faceta como jugador, porque Charlie también jugó de la Liga de Béisbol Invernal con los Indios de Mayagüez, y ahora en su faceta como dirigente de los Azulejos de Toronto. Así que ya saben que el fanático de béisbol, pues ahí tiene pudiésemos decir, un banquete, ¿verdad? Un festín en ese evento, y hablar con Charlie, y el que esté emprendiendo esos caminos, me imagino que aprovechará y le pedirá algún consejito o algo, ¿verdad? También, pues. Seguro, Charlie es un maestro, se caracteriza por ser un maestro y una persona que brilla con luz propia, y yo entiendo que él va a estar durante el juego, y siempre cabe la oportunidad de que uno pueda conseguir un autógrafo, sacarse una foto, preguntarle un consejo, porque pues, todas las cosas que los jóvenes de hoy en día están pasando, pues él las pasó, y quién mejor que él para exactamente. Sí, que es un camino que ya andó, que es un camino que él conoce y tiene sus contactos también, ¿verdad? Porque sí, definitivamente. Eso ayuda. Sí, no, Giancarlo, quiero agradecerte de verdad por dedicarnos este tiempo, ¿verdad? Para compartir y hablar de eso. También quiero agradecer a Professional Hospital, como has mencionado, que se han dado a la tarea también de envolverse y apoyar en los deportes, y ayudar también en la comunidad, no tan solo en el área médica, sino también pues en otras áreas del desarrollo. Muchísimas gracias por todo eso, ¿verdad? Y te lo digo pues como representante de Professional Hospital. ¿Algunas palabritas finales o algo que quieras decirle a los que nos están escuchando? Pues mira, yo exhorto a la fanaticada del béisbol y de los deportes que se den cita, que apoyen a su respectivo equipo. Cualquier actividad artística, cultural. Yo creo que dentro de los últimos años, tanto durante el huracán María como durante la pandemia, hemos visto que estas cosas no van a estar ahí por siempre, que requieren mucho esfuerzo, y debemos apoyarlas mientras estén ahí, porque pues son nuestros talentos que están dando el todo, las artes, los artistas, los cantantes, deportistas, lo que sea. Pues poder brindarle el apoyo que ellos necesitan para que continúen pues representándonos en cualquier faceta que tengan esa oportunidad. Así que muchas gracias, Giancarlo, y te tengo en rain check también para continuar hablando de estos temas en unos futuros episodios. Seguro que sí, a tu orden siempre, será un honor. Bueno, mis amigos, y con esto concluimos otro episodio de Trending con Ángel Javier. Recuerda que me puedes seguir en Facebook, Twitter, Instagram y también en Twitch. Solamente escribes Ángel Javier DPB. Así que será hasta el próximo episodio. Gracias por escuchar Trending con Ángel Javier. Para escuchar episodios futuros, asegúrese de suscribirse a nuestro podcast. En el Professional Hospital contamos con varias especialidades y oficinas médicas. Puedes visitar cualquiera de nuestros profesionales de la salud en medicina general, radiología, endocrinología, dermatología, ortopedia y mucho más. Date la vueltita. Tu salud va primero. Professional Hospital, siempre cerca de ti. ¿Buscas lucir unas piernas espectaculares? Y lo más importante, el procedimiento es 100% ambulatorio.
En el Professional Hospital de Guaynabo te podemos ayudar a verte como siempre has querido. Con más de 15 años de experiencia en el campo, haciendo aumentos de seno, abdominoplastía con liposucción y aumentos de glúteos con transferencia de grasa. Siempre utilizando las nuevas tendencias para que su recuperación sea más satisfactoria y con resultados de calidad. Con suites privadas, salas de operaciones modernas y con un personal de apoyo hospitalario de calidad. Cirugía plástica y reconstructiva, Dr. Luis Morel. I've been dreaming, I've been looking for you when I'm sleeping. I've been calling out your name. Hey baby, we'll be forever young. Wanna spend the day and night with ya. Oh yes I do. I'll be right by your side. I'll be right by your side. You say, you say, dream with ya, come with ya, dream with ya, I'll come with ya, dream with ya, take me with ya, I'll come with ya, I'll come with ya. I'm a dreamer, I'm a dreamer. I'm a dreamer, I'm a dreamer. Hey baby.